utilice todo el Perú. Entonces, si lo utiliza en la costa, va a tener sus características. ¿Por qué? La costa tiene, acuérdense, tiene gas del mar, ¿cierto? Tiene una cierta temperatura, tiene una cierta humedad. Entonces quiere decir que en ese lugar los arbolitos tienen una cierta característica. Entonces en la sierra, de igual manera, ¿no? La sierra también tiene su humedad, temperatura, tiene sus minerales. Entonces cuando hay un arbolito ahí, nace de una forma. Cuando estamos en la selva, igualito. Buscamos ciertas características de calor, de lluvia, ¿no? En humedad relativa alta, tenemos nuestros arbolitos, ¿no? ¿Qué pasa con el Perú? Se complica. ¿Por qué? Porque tenemos ¿no? la costa y la sierra. ¿Cuál es la altura más grande del Perú? La altura más grande del Perú, ¿cuál es? 6.800. Quiere decir que tú vas de la costa hasta 6.000, vas a la cordillera y te bajas hasta a la selva. Entonces, se dan cuenta en ese rango de casi 6.000, pues hay mucha variable de temperatura, mucha variable de presión, ¿no? De materia. Entonces los arbolitos van a presión diferente a todos. Supuestamente el arbolito se adapta al lugar donde está, pero como no todos los arbolitos nacen iguales, entonces necesito pues ciertas propiedades, características de cada arbolito. Entonces, tengo que llevar, como yo que era mazamorra morada, tengo que ir a la selva y comer, no sé, algún fruto, por ejemplo, ¿no? Entonces en la sierra, igualito, ¿no? Como en la sierra estamos muy alto, huevo cocido no se cose muy bien porque está sin grado, pues arriba no llegamos a ver. Entonces igual pasa con las maderas también. Entonces, yo tengo que saber las maderas cómo se comportan en las condiciones literarias y internacionales para después yo manejarlas a nivel nacional y algunas cosas. Bueno, como la madera es un ser vivo, nosotros ya está hecho. Nosotros vamos a tener que ir a buscarlo, cuál, qué forma, cuál especie lo contiene para el diagnóstico de esta. Eso es lo que ustedes tienen que buscar en internet. Pero esa es la parte cualitativa. Ahora vamos a ver la parte cuantitativa, ¿no? ¿Qué valor tiene cada una de estas maderitas y cómo la podemos diferenciar para que no nos den el dicho que es gato por liebre? ¿Has escuchado ese dicho? Dice gato por liebre. Pero te pueden también dar gato por liebre y por rata. Bien. Le quitan la colita a la rata y ya no sabe qué rata. Sobre eso, se puede pasar a cada uno de ustedes. Por eso que tenemos que no solamente visualizarlo, sino saber qué valores hay. Ahora, ustedes saben, el arbolito nace de pie, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como nace de pie, tiene anillo. Tiene anillo. Quiere decir que cada uno de estos arbolitos tiene unos anillos. ¿Cómo cortemos el material? Podemos cortar paralelo, perpendicular, transversal, radial, esas cosas. Además, como es ser vivo, tiene su brazo, ¿no? Su piernita, ¿no? Cuando tú lo cortas, vas cortando la pierna, el brazo, ¿no? El callo, vas cortando. Entonces el cuerpo no sale uniforme, tiene algunas cositas también por ahí que hay que verificarlas. Muy bien, de igual manera le dejo acá para que me explique un poco usted. Bien, quiero le mencionó el tipo de origen, ¿no? Adicionando ahí, en las maderas clasificadas por origen, hay latifoliadas, coníferas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Una madera es blanda y la otra es más dura. En cuanto a las latifoliadas, son consideradas un poco más duras o más densas. Las coníferas son un poco más blandas, por su estado de manera. Usualmente, normativamente, estas maderas ya están clasificadas en función a su densidad. Todas las maderas, en función a su densidad y en función a su comportamiento mecánico. En este caso de la madera ya está material higroscópico, quiere decir higroscópico, pero su comportamiento va a cambiar dependiendo del contenido de la humedad que va a tener. Esta madera, al ser seca, va a tener mayor resistencia, pero menor deformación. En este caso, si una madera está un poco más húmeda, su resistencia va a ser un poco menor, pero va a tener mayor deformación. Por ello es que cuando se trabaja en madera, la normativa misma te indica tienes que escapar a cierto contenido de humedad. Según la supervisión, existen ellos. Justo hace poco me llegó una madera que estaba usando para marco su cuerpo. Es cierto, la normativa te indica que tiene que estar menor a 22
acondicionar esa madera en cámaras de secación para poder recién usar esa madera en cierto marco, en cierta puerta. La madera por humedad menores a 22% son maderas húmedas, menores a 10% son maderas ya secas, mayores a 30% madera verde o madera ya mojada. Bien, les mencionaba que la madera está clasificada ya en función a su densidad. Tenemos aquí 3 tipos de madera, son 3 tipos, en este caso este es el eucalipto, este es el guairuro y este es el caoba. Las 3 tipos de madera tienen cierta densidad. Alguien que quiera participar, ordenarme de mayor en peso, de acuerdo a su predicción, a menor peso. Los 3 tienen diferente a más. De mayor a menor. Mayor peso y menor. Volteamos. Ahí estaba la masa. ¿Está bien? Ah, la has visto, ¿no? Sí, está bien. Ya, en este caso, este tipo de madera es un tipo clasificado, uso estructural, justo ahorita estamos haciendo sus propiedades mecánicas y su propiedad arroja que su densidad es mayor a estas ciertas maderas. En este caso, vamos a ver acá la normativa, la clasificación de la madera. Sale porque sale. La S010. Aquí está, que les mencionaba. Esta es la norma E010 de madera y su clasificación. Actualmente tenemos hasta A, B y C la clasificación. En este caso, el agrupamiento está hecho de esta forma. La densidad, los que tienen mayor a 0.71 son clasificados a uso estructural. En la B, de 0.56 a 0.70. Y en la C 0.40 a 0.50 son maderas blancas o las maderas coníferas. Se les menciona, ¿no? Visualmente seguro en algún lado ya han visto este tipo de maderas, este tipo de árboles, latifoliadas coníferas, tienen cierta estructura. En un corte radial, que vaya a ser un corte transversal, vamos a tener esta cierta estructura. Ahí están los ejemplos, ¿no? Usualmente las coníferas crecen más rápido, se podría decir. En cambio las latifoliadas, su desarrollo, su crecimiento es un poco mayor, dura más alto. Y este tipo de hojas, en este caso, son más tipo puntiagudas, en este caso son hojas redondas, son hojas más grandes, anchas. Otra diferencia también que tenemos en su estructura. En este caso, las latifoliadas tienen una cierta deforme, en alguna de sus maneras vamos a ver, y las coníferas no tienen. Un ejemplo claro es el pino radiata. Otro como observación, no quiere decir que la madera conífera tiene menor resistencia a una latifoliada, porque si tú diferencias entre una y otra, vas a encontrar una madera conífera que tiene un poquito de mayor resistencia a una madera latifoliada. Otro agrupamiento tenemos un manual de especies forestales de la Amazonía del Perú. En este manual tenemos todas las especies. Por ejemplo, vamos a irnos al guairuro, ¿ya? El guairuro, ese tipo de madera lo tenemos aquí. ¿Se parece? Sí se parece, ¿cierto? Sí, sí. Este es este tipo de madera, el guairuro. Ya está clasificado, ya está. Color, datos generales. Y en esta zona del corte transversal tiene esos puntitos. O sea, esta es una madera latifoliada. Si ven, tiene esos puntitos.
Y así, en este manual tenemos ya las maderas clasificadas por la especificación, pero en el Perú existen ciertas infinidades de tipo de madera. Actualmente no se han clasificado todas todavía. Algunos son para uso estructural, algunos son para uso de muebles, pero sí importante que cada tipo de madera va a depender de su contenido de humedad que vaya a tener. En este caso, partiendo ya como ensayo en propiedades físicas, vamos a obtener una propiedad importante, es determinar el contenido de humedad. Para determinar el contenido de humedad se puede usar este tipo de muestra. Lo que hacemos es empezar, meter al horno y sacar del horno y pesar. Nada, este contenido de humedad. La otra propiedad es la densidad. En la densidad tenemos tres métodos de calcular la madera. Hay un método seco, método saturado y método anido se llama. Es decir, el método con la madera en su estado actual de humedad. Tal cual, o sea, ya no lo saturo, ya no meto al horno, nada, sino tal cual, realizo el peso y sobre el volumen tengo la densidad. Pero el más usado para tener mayor precisión, lo que se usa es el método saturado. En ese método obtenemos lo que es llenar todos los poros de esta madera con agua destilada y en función a esa recién yo puedo calcular el volumen y después de secarlo con eso calculo la densidad. ¿Ya? Otra propiedad que vamos a tener como mecánica ya tenemos lo que es compresión paralela a la fibra. La madera está compuesta por fibras. El corte acá tiene tipo sus holguras. Entonces, en este caso, la compresión paralela a la fibra es en este sentido. La fibra es en este sentido. Entonces yo voy a ejercer presión en esta posición. Ese es el ensayo de compresión paralela a la fibra. El ensayo siguiente es perpendicular a la fibra. En este caso, vamos a observar, la fibra va en este sentido. Y el ensayo perpendicular a la fibra, lo que yo voy a realizar es colocarlo en esta posición y ejercer una presión en la zona central de un área de 5 centímetros por 5 centímetros. Voy a colocar una planchita, esta es esta plancha, de 5 centímetros. Sobre esta posición yo voy a calcular el esfuerzo, la compresión perpendicular a la fibra. Otra prueba que se realiza es la resistencia a la cizalla o corte. La fibra va en este sentido. Lo que yo voy a hacer es agarrar esto en el equipo, en el dispositivo y hacer que esto corte, vaya cortando. Acá va a hacer un esfuerzo de compresión. Entonces lo que yo voy a calcular es el esfuerzo que vaya a tener en la zona de falla, el esfuerzo cortante. Y la otra prueba que vamos a realizar, que se va a realizar, la expresión nada más, el esfuerzo de tracción o tensión. Igual, la forma de la varilla, pero en este caso para la madera, la normativa nos indica realizarlo o elaborar una probeta en esta forma. Todas estas medidas están normadas. La fabricación ya la hace un maestro carpintero, ebanista. Muy pocos lo hacen, usualmente Cite Madera si está especializado a hacer en ello y ahí lo mandan a hacer. Son esas propiedades mecánicas que se realizan. También hay otra propiedad de esfuerzo, atracción, pero paralelo, no perpendicular a la fibra. Es como un ganchito, o sea, ya no realizamos esa prueba aquí, pero sí se elabora un ganchito, otro ganchito y aquí se cae. Como despegarlo de la madera, pero ya no realizamos. Son estas propiedades que nos van a dar ciertos resultados. En este caso, cada tipo de ensayo son similares los resultados, pero en algunos casos se obvian algunos esfuerzos. En este caso calculamos lo que es esfuerzo límite proporcional. Esfuerzo límite proporcional, calculamos esfuerzo máximo. En esta muestra nada más. Tenemos dos resultados. Esfuerzo límite proporcional y esfuerzo de resistencia máxima. Y aquí, este tipo de muestra, solo tengo lo que es esfuerzo límite proporcional. ¿Por qué no puedo tener máximo? Porque si yo sigo comprimiendo la muestra, la carga sigue subiendo. Más que haya fallado, porque esta va a fallar en esta zona, va a abrir en esta zona. Pero si yo sigo cargando con la prensa, va a seguir subiendo la carga, pero ya no tiene relación con el esfuerzo que está teniendo en este caso.
Por eso la normativa solo nos indica calcular el esfuerzo límite proporcional. Solo se reporta ese esfuerzo. En este caso, si reportamos solo, lo que se reporta es el esfuerzo cortante. Tenemos la carga de corte, tenemos este área. En función de este área, calculamos el esfuerzo cortante. Nada más. Y aquí solo se reporta el esfuerzo de tracción. ¿A qué carga se realiza la rotura en esta zona? Usualmente en esta zona va a romper, ¿por qué? Porque el área es menor a diferente de estas zonas. Porque ya nosotros, al darle esta forma, inducimos que la falla sea en esta zona central. Se induce la falla en esta zona central. Y solo se reporta esfuerzo de tensión. Pero sí para todo, menos para esto, se calcula el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, para todo. Se calcula el módulo de elasticidad. Es decir, en la normativa también lo solicita la normativa. Para todos estos se recuerda. Esto es fácil de calcularlo solo en la gráfica nada más. Les mencioné bastante el esfuerzo límite proporcional. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Aquí les voy a mostrar una gráfica para poder tener en cuenta. Ya. El esfuerzo límite proporcional, de acuerdo a lo que nos indica la normativa, es en la parte última donde la curva cambia de tendencia, cambia la deformación. En este caso, lo que nosotros hacemos es tomar este punto inicial y ver dónde la curva ya cambia de dirección. En este caso, al momento de trazar nosotros, podríamos indicar en ese punto centro es donde ya la curva cambia de dirección. Entonces, en ese punto, esta carga de 987 para mí ya es la carga del esfuerzo límite proporcional. En base a esta carga, con esta carga sobre el área, eso ya sería nuestro esfuerzo límite proporcional. Este es un ejemplo de compresión perpendicular. Solo se reporta eso. Y ya aquí calculamos lo que es el módulo de elasticidad. Nada más reportamos esto. El esfuerzo del ensayo de flexión también. Ahorita no tengo muestras, no les he mostrado, pero también hacemos ensayo de flexión. Es parecida a esta. Se coloca la madera y en la parte de abajo, al centro, se coloca un deformímetro. En función a ese deformímetro, nosotros calculamos el módulo de elasticidad y la deformación que vaya a tener. De igual forma aquí también, ¿verdad? El esfuerzo, se calcula el esfuerzo límite proporcional. De igual forma. Iguales en la misma zona en función a la curva. Cuando la curva cambia de dirección o tiene mayor tendencia a deformarse, es en ese punto de carga del esfuerzo límite proporcional. Es la carga límite proporcional. El módulo de rotura, imagino que se han hecho concreto en vigas, parecido al de vigas. La fórmula es parecida, 3 por P por L por 2 por A por el espesor al cuadrado. En vigas es 3 por P por L por BH al cuadrado, base por altura al cuadrado. En este caso lo toman como ancho y espesor. En cambio en la viga de concreto es base por altura. La misma fórmula y de igual manera calculamos lo que es el módulo de rotura. Quiere decir la carga máxima sobre
en la zona de formación del área. Y cálculo de molexicidad para toda la forma. Compresión paralela, lo que les mencionaba, esfuerzo límite proporcional, la carga límite proporcional sobre el área. La resistencia máxima es la carga máxima sobre el área. Estas dos fórmulas dos reportes. Y de igual forma lo que tenemos modo de electricidad. Aquí sí tenemos falla, se reporta falla. Posibles fallas tenemos. Estas posibles fallas han sido sacadas de la normativa. Tenemos por aplastamiento, división, compresión, cizallamiento, deslizamiento de extremos, cizallamiento, división de puño. En cierta forma son algunas posibles fallas porque podría ocurrir de diferente falla, ya que la madera, al ser un compuesto, no es homogéneo. Por ejemplo, si ensayamos una madera que tiene un nodo o un nudo, va a tener diferente falla. Lo ideal es tener un tipo de falla de esta forma, un tipo de falla en compresión, división de cuña. ¿Qué quiere decir en este caso? Que la carga ha sido distribuida por todo el área de nuestra madera, en todo el área de lo que es 5 por 5. En división ocurre en algunos casos cuando la madera es demasiado seca y internamente ya está produciendo fisuras. En compresión por cizalla, si la madera tiene algún defecto en la probeta. Deslizamiento de extremos ocurre en este caso cuando la probeta no está nivelada. ¿Qué quiere decir? Si está desnivelada, se ocurre la compresión en una sola zona, y lo que tiende a hacer este tipo de falla. Un aplastamiento de igual forma. En perpendicular, les demostré que es la carga, el límite proporcional sobre el área. Y sería todo. Vamos a hacer un ejemplo de ensayo perpendicular, ¿ya? Para que puedan ver el tipo de falla. Perpendicular solo jalarón. Ensayos cíclicos también, donde le someto a cierta carga, descargo. Someto a carga, descargo, carga y descarga. Es un ensayo cíclico. Han visto los disipadores de energía. A esos tipos de disipadoras se les somete a sus esfuerzos. Carga y descarga, carga y descarga. Aquí también lo hacemos. Una zona lineal. La carga y la deformación es de una forma proporcional. Acá podemos ver, ya cambió la tendencia de la curva. Entonces, nuestro esfuerzo límite proporcional está más o menos en esta zona lineal. Pero yo no lo saco de aquí. Este Excel yo lo exporto y después recién lo evalúo, porque este cero, entre que el cabezal pegue con la madera o con el dispositivo de apoyo, hay una cierta luz. Entonces lo que yo tengo que hacer, ahí podemos ver, ya tiene una falla. Pasado, esta zona. Este es el tipo de falla de una madera a compresión perpendicular. Pero como pueden ver, mira, la madera ha fallado, pero sigue cargando. Y esa cierta carga ya es aplastamiento ya. Si yo le estoy cargando, va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Por eso es que solo en este ensayo se reporta el esfuerzo límite proporcional. Aquí. Solo nada más se reporta. Porque se han dado cuenta que la madera ya falló, pero sigue subiendo la carga. Si yo le dejo, va a seguir subiendo, subiendo. Es por el tema del aplastamiento. Y ahora otro dato importante. Cuando yo hago cualquier ensayo en madera, la normativa exige calcular su contenido de humedad de inmediatamente haya terminado el ensayo. Y lo que procedería yo ahorita es cortar 2 centímetros en esta zona, la zona más cercana a la falla. 2 centímetros.
y estos 2 centímetros yo coloco al horno. Y en base a eso ya yo tengo que reportar sí o sí el contenido de humedad para conocer a qué contenido de humedad he realizado yo el ensayo. Para todos los ensayos de madera, las normas exigen calcular el contenido de humedad al momento de haber realizado el ensayo. Para que puedan ver un tipo de falla vamos a hacer paralelo, ¿ya? Paralelo ahora. El ensayo. En este caso, sí vamos a tener un fin de ensayo. Va a subir la carga, va a caer la carga. En este caso sí va a haber falla. Tenemos falla. En este caso hay falla, pero sigue el aplastamiento. En este tipo de muestra, si hay un fin de ensayo por fractura o por falla de la muestra. Seguimos en la zona lineal. Toneladas. Un pedazo de madera soporta tanta carga. Ahí vemos ya que la curva está cambiando de tendencia. Ahí va la curva. Quiere decir que en la muestra ya hay una falla. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a dejar que se vea un poco. Aquí está la falla. Voy a dejar cargando para que se muestre más la falla, ¿ya? Esta es la falla. Aquí sí hay un fin de ensayo, ¿eh? Cae y ahí recién se empieza a deformar y ocurre esta falla. Acá sí calculamos resistencia máxima, calculamos el esfuerzo límite proporcional y inmediatamente también se realiza el corte de 2 centímetros y calcular su contenido de humedad. Colocamos al horno. Un último ensayo vamos a hacer, chicos. Vamos a ir al otro equipo.